La lluvia golpeaba la ciudad como un ejército de tambores invisibles, envolviendo las calles en un manto gris y melancólico. En medio de ese diluvio, una figura femenina avanzaba con pasos determinados, aunque cada gota pareciera querer detenerla. Valeria Márquez, de 27 años, llevaba su cabello rubio, normalmente lleno de vida, pegado a su rostro por el agua. Su vestido sencillo, empapado, se adhería a su silueta esbelta como una segunda piel. Cada paso que daba resonaba en el eco de su propio corazón, que latía desbocado no por el frío, sino por el temor de no llegar a tiempo. Ella nunca había pertenecido a ese mundo de mármol reluciente, candelabros de cristal y perfumes carísimos que se confundían en el aire pesado de pretensión. Sin embargo, allí estaba, empujada por una promesa hecha a su abuela, una promesa que ahora ardía más fuerte que la vergüenza que sentía al presentarse en ese estado. Valeria no era invitada, su mundo cotidiano era muy diferente. Trabajaba paseando perros para las familias adineradas de la ciudad, conociendo apenas de lejos la opulencia que ahora la envolvía. Y esa tarde, uno de sus pequeños protegidos, un cachorro revoltoso, había escapado durante la tormenta. Sin pensarlo, Valeria corrió tras él, internándose en calles anegadas y parques desiertos, hasta recuperar al animal tembloroso bajo un banco. Esa carrera desesperada la había dejado así, empapada, agotada, pero con la carta de su abuela firmemente resguardada en su bolso, ahora también húmedo. Cuando cruzó el enorme vestíbulo del hotel más lujoso de la ciudad, el contraste fue brutal. Mujeres impecablemente maquilladas, con vestidos de alta costura que parecían flotar a su alrededor, posaban bajo focos estratégicamente ubicados, sonriendo como flores programadas para deslumbrar. Hombres de trajes perfectos conversaban sosteniendo copas de champaña, lanzando miradas críticas a todo lo que no encajara en ese universo de perfección fabricada. Y entonces, Valeria, como un susurro inesperado en medio de una sinfonía grandilocuente, atravesó el salón. El murmullo no se hizo esperar. Un mar de suspiros ahogados, miradas entrecerradas y sonrisas burlonas siguió sus pasos. La moza de cabello dorado, la joven de mirada azul cristalina, la intrusa de vestido pegado por la lluvia, se convirtió en el centro involuntario de todas las atenciones. Cada gota que goteaba de su cabello al suelo resonaba como una nota disonante en el coro afinado de la hipocresía. Pero Valeria no bajó la mirada. No corrió. No pidió disculpas. Sujetó con fuerza su bolso contra el pecho y avanzó, buscando desesperadamente entre los rostros a alguien que pudiera indicarle dónde encontrar al destinatario de su carta. Cada paso era un acto de coraje. Cada respiración, un desafío silencioso a un mundo que no había sido hecho para ella. Sabía que estaba fuera de lugar, pero también sabía que su propósito era más importante que el juicio de esas personas que no conocían ni un ápice de su historia. En algún rincón del salón, entre la maraña de miradas que la perforaban, un par de ojos oscuros y profundos la observaban con una intensidad distinta. No había desprecio en esa mirada, ni burla, ni siquiera sorpresa. Solo una atención implacable, como si la lluvia que la empapaba hubiera lavado todas las máscaras y dejara ver, por primera vez en mucho tiempo, a alguien real. Andrés Belmont, el heredero del imperio tecnológico más influyente de la región, se encontraba de pie junto a un grupo de inversionistas, participando mecánicamente en una conversación sobre cifras y fusiones. Su cuerpo estaba allí, pero su mente estaba fija en esa aparición inesperada que caminaba como una ofrenda viva de autenticidad en medio de un mundo construido sobre falsedades. Él, acostumbrado a las sonrisas calculadas, a las palabras vacías, a las bellezas fabricadas por bisturíes y contratos millonarios, sintió como algo dentro de él crujía con un sonido antiguo, olvidado, primitivo. Un latido distinto, rebelde. Sin pensarlo, se separó de su grupo, ignorando las llamadas discretas de sus socios, y comenzó a acercarse, como hipnotizado por aquella joven que no encajaba en ningún molde que él conociera. Valeria, por su parte, no lo vio venir. Estaba demasiado concentrada en su misión, demasiado consciente del zumbido de las críticas alrededor. Se movía como un pez fuera del agua, pero uno decidido a llegar a su destino aunque eso le costara el aliento. Cuando Andrés finalmente estuvo lo suficientemente cerca para verla de frente, percibió detalles que terminaron de sellar su fascinación, la delicadeza de sus rasgos, endurecidos por la adversidad, la vulnerabilidad evidente en su postura,
luchando por no doblarse bajo el peso de tantas miradas, la fuerza tranquila que emanaba de cada movimiento. La escena parecía suspendida en el tiempo. Todo el bullicio, los flashes de las cámaras, las risas contenidas, se desvanecieron en un segundo eterno en el que solo existían ellos dos, el hombre forjado por el poder, marcado por cicatrices invisibles de traiciones y desilusiones, y la mujer de la lluvia, la que traía consigo la memoria de una promesa, la pureza de una vida que no necesitaba adornos para ser extraordinaria. Y fue en ese instante, en ese fugaz parpadeo del universo, que Andrés Belmont decidió que esa noche, contra todo pronóstico, no dejaría que el mundo la devorara. Andrés Belmont no era un hombre fácil de impresionar. Había visto el mundo desde los pisos más altos de la ambición humana, donde el lujo se convierte en rutina y las emociones se disecan tras décadas de manipulación social. A sus 35 años, no había rincón del planeta que no hubiera pisado en jet privado, ni contrato millonario que no hubiera negociado con una frialdad quirúrgica. Se movía entre magnates, aristócratas, celebridades y políticos como un depredador silencioso que había aprendido a leer cada gesto, cada mentira envuelta en terciopelo. Y, sin embargo, en aquella noche diseñada para alimentar egos y cerrar acuerdos oscuros disfrazados de filantropía, una joven empapada que ni siquiera figuraba en la lista de invitados logró algo que nadie había conseguido en años: desarmarlo. No por estrategia, no por belleza superficial ni por interés, sino por el simple hecho de existir, auténtica, desprovista de máscaras, en un ambiente donde todos llevaban una. Mientras la multitud observaba a Valeria con una mezcla de desprecio y burla, Andrés se adelantó sin pensarlo dos veces. Su cuerpo se movía por impulso, como si cada célula reconociera que estaba ante algo extraordinario. Pasó entre los asistentes como un rayo silencioso, dejando atrás copas de champaña a medio vaciar, conversaciones fútiles y sonrisas plastificadas. Cuando estuvo frente a ella, no habló. No lo necesitaba. Su presencia era suficiente para llamar la atención, y Valeria lo notó al instante. Reconoció su rostro, quien no lo reconocería, de revistas, noticieros, murales de campañas corporativas. El hombre más joven en aparecer en la portada de Forbes. El niño prodigio del software financiero. El heredero de una fortuna construida sobre servidores y algoritmos. Pero nada de eso la tranquilizó. Al contrario, su instinto se tensó como el de un animal acorralado. Valeria no era ingenua. Sabía que las personas como él no se acercaban a personas como ella por simple curiosidad. Su experiencia le había enseñado que detrás de cada gesto amable de los poderosos, casi siempre se escondía una intención. Por eso, cuando él le ofreció discretamente su saco, no por condescendencia, sino como un gesto casi íntimo de abrigo sincero, ella lo rechazó con educación, pero también con firmeza. Estaba mojada, incómoda, vulnerable, pero no débil. Andrés percibió esa tensión y la respetó. No insistió. En lugar de eso, bajó la mirada por un instante, casi como si pidiera disculpas por el gesto. Luego alzó la vista y, con una voz baja pero decidida, le preguntó si necesitaba ayuda. Esa simple pregunta, en ese contexto, fue un terremoto silencioso para Valeria. Nadie más había intentado hablarle con humanidad. Nadie la había visto como algo más que una mancha de agua sobre el mármol pulido del salón. Titubeó. Miró a su alrededor. Todos los ojos seguían posados en ella. El murmullo aumentaba. Algunas mujeres cuchicheaban detrás de abanicos, claramente molestas por la atención que Andrés le estaba dedicando a una desconocida. Otros hombres miraban con una mezcla de desconcierto y celos. En ese instante, Valeria supo que no podía seguir expuesta así, pero tampoco podía irse. Debía cumplir con su misión. Tomando aire, le explicó con pocas palabras que tenía una carta para entregar. Una carta escrita por su abuela antes de morir, dirigida a un tal Eugenio Belmont, que ella creía que asistiría a la gala. Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese nombre, dicho con tanta inocencia, lo golpeó como un recuerdo que había enterrado con esmero. Su abuelo. El hombre que había sido su única figura paternal sincera. Su referente moral en un mundo corrupto. La sorpresa fue tal que por un momento olvidó dónde estaban. Le pidió ver la carta, y ella,
con manos temblorosas, sacó el sobre cuidadosamente plastificado del interior de su bolso mojado. Andrés lo tomó con delicadeza, como si estuviera recibiendo un tesoro frágil. Al ver el nombre de su abuelo en la caligrafía temblorosa de una anciana, algo se quebró en su interior. Allí, de pie en medio del salón, mientras la música seguía sonando y los mozos repartían bandejas de caviar, Andrés Belmont dejó de ser el magnate y volvió a ser el nieto de Eugenio. El niño que escuchaba historias de un hombre que ayudaba en silencio, que ofrecía préstamos sin intereses a familias humildes, que visitaba orfanatos sin cámaras ni comunicados de prensa. La emoción lo superó por un segundo, pero supo esconderla detrás de su expresión imperturbable. Lo que nadie vio fue que, por dentro, algo estaba cambiando. Y todo había comenzado con una joven empapada que se atrevió a entrar a un mundo que no le pertenecía, solo para honrar una promesa. Andrés entonces tomó una decisión que sorprendió a todos. Le ofreció a Valeria quedarse en la gala como su invitada personal. No como asistente, no como empleada, sino como su acompañante. Ella se quedó helada. La propuesta era tan absurda como tentadora, pero también peligrosa. ¿Qué buscaba realmente ese hombre? ¿Por qué ella? Antes de que pudiera responder, uno de los organizadores del evento, visiblemente incómodo con la presencia de Valeria, se acercó para pedirle que abandonara el lugar. Andrés, sin alzar la voz ni perder la compostura, lo detuvo con una mirada. Una mirada que decía mucho sin pronunciar palabra. El hombre se detuvo en seco, retrocedió y se desvaneció entre la multitud. La tensión flotaba en el aire. Valeria no sabía si quedarse o huir. Pero por primera vez en mucho tiempo, alguien poderoso no solo la había visto, la había escuchado. Y eso, en su universo lleno de invisibilidad, valía más que cualquier vestido seco. La carta descansaba entre las manos de Andrés como si pesara toneladas. A su alrededor, la gala continuaba su curso artificial, copas chocando, risas calculadas, flashes estallando en intervalos regulares. Pero para él, todo aquello se había convertido en un rumor lejano, como un eco de un mundo que de pronto se sentía ajeno. Solo existía el crujido sutil del papel antiguo, la tinta desvaída que aún mantenía viva la voz de alguien que había partido, y la joven que, sin saberlo, había abierto una grieta en el corazón que él había blindado hacía mucho tiempo. Valeria, de pie frente a él, mantenía una expresión de respeto y nerviosismo. No sabía si debía hablar, si debía marcharse o esperar alguna instrucción. Sentía cada latido de su propio corazón retumbando en sus oídos mientras luchaba por mantenerse firme. ¿Había cometido un error al venir? ¿Había cruzado una línea invisible? Y, sin embargo, en la mirada intensa de Andrés, no veía desprecio. Veía algo más complejo, algo que ni siquiera ella sabía nombrar, una mezcla de sorpresa, melancolía y una emoción aún más profunda que prefería no imaginar. Cuando Andrés finalmente despegó los ojos del sobre, sus labios se curvaron en una línea casi imperceptible de agradecimiento silencioso. Sin decir una palabra, le indicó con un gesto que lo siguiera. Valeria dudó, pero algo en su porte, ese tipo de autoridad que no necesitaba imponerse con gritos, la convenció de confiar. Juntos se deslizaron entre la multitud, dejando atrás las miradas curiosas y los cuchicheos que ardían como brasas. El hotel era un laberinto de mármol y terciopelo, con corredores iluminados por lámparas que esparcían una luz cálida y engañosamente íntima. Andrés caminaba con paso decidido, pero no apresurado, como si quisiera darle tiempo a Valeria para recomponerse del golpe que había sido su llegada. La condujo a una pequeña sala privada, lejos del bullicio principal, donde las paredes estaban decoradas con retratos antiguos y un piano de cola reposaba en un rincón polvoriento. Allí, en ese refugio inesperado, Andrés habló por primera vez de su abuelo. De Eugenio Belmont. De las tardes en que lo acompañaba a recorrer barrios olvidados, llevando víveres, escuchando historias, sembrando pequeñas semillas de esperanza donde el resto del mundo solo veía pobreza. Contó cómo aquel hombre, a pesar de su fortuna, vivía con una sencillez que era casi un acto de rebeldía silenciosa contra su propio linaje. Como había insistido en enseñarle a valorar a las personas no por lo que poseían, sino por lo que cargaban en el corazón. Valeria escuchaba en silencio, atrapada entre la nostalgia que destilaban esas palabras y el peso creciente de su propia historia. Porque ella también venía de un legado de lucha,
de mujeres que habían dado todo sin esperar nada a cambio. Su abuela había trabajado como costurera en los años más duros, sacando adelante a una familia entera con manos gastadas y sueños jamás confesados. Y era a esa mujer, de alma incansable y voz temblorosa, a quien Valeria había prometido llevar esa carta a destino, como un último acto de amor y lealtad. Cuando le contó a Andrés que su abuela había sido una de las muchas personas ayudadas por Eugenio en una época de crisis devastadora, algo se quebró definitivamente entre ellos. Un lazo invisible, pero irrompible, comenzó a formarse, tejido por hilos de memoria, gratitud y dolor compartido. Dos mundos que parecían incompatibles, el de la riqueza arrogante y el de la lucha silenciosa, descubrían, contra todo pronóstico, que compartían una raíz común. Andrés se dejó caer en un sillón de cuero gastado, pasando una mano por su cabello oscuro en un gesto de desconcierto inusual en él. Estaba acostumbrado a controlar cada variable, a anticipar cada jugada, pero Valeria había llegado como una jugada inesperada del destino, derribando en segundos los muros que había tardado años en construir. Por su parte, Valeria se mantenía de pie, nerviosa, jugueteando inconscientemente con el borde de su vestido mojado. Quería creer en la sinceridad de aquel hombre, pero las heridas del pasado, el abandono, la humillación, la desconfianza, la mantenían alerta. No podía permitirse ser ingenua, no en un mundo donde la vulnerabilidad se pagaba con dolor. Aún así, cuando Andrés se levantó lentamente y le propuso que se quedara un poco más, que disfrutara de la velada como su invitada, no pudo evitar sentir una oleada de vértigo. No era solo la invitación en sí, que ya de por sí era absurda e improbable, sino la forma en que la había formulado, sin adornos, sin presiones, como quien ofrece una tregua en medio de una guerra no declarada. Valeria vaciló. Sabía que aceptar era arriesgado. Que ponerse al lado de Andrés, en ese entorno lleno de hienas disfrazadas de corderos, era exponerse a un escrutinio implacable. Pero también sabía que no siempre se presentaban oportunidades para honrar un legado de la forma en que ella lo había soñado. Y así, después de un suspiro que parecía contener años de miedos y anhelos, Valeria asintió. En ese momento, ninguno de los dos lo sabía, pero acababan de dar el primer paso hacia un destino que cambiaría sus vidas para siempre. La decisión ya estaba tomada, aunque ni Valeria ni Andrés terminaran de comprender del todo las implicaciones de aquel pequeño, tembloroso, sí. El salón seguía vibrando con la energía artificial de las risas, las copas elevadas y los brindis vacíos, pero para ellos, el mundo exterior había comenzado a desdibujarse. Solo quedaba un sendero invisible que los guiaba, un hilo tenso de posibilidades aún no dichas, estirándose entre miradas cargadas de preguntas sin voz. Andrés, siempre tan calculador, había anticipado que Valeria necesitaría algo más que una invitación para sentirse cómoda en ese universo hostil. Durante el breve tiempo que la joven había pasado en la sala privada, él había dado discretas instrucciones a su equipo de asistentes, conseguir un vestido que fuera digno de la ocasión, pero que respetara la esencia de aquella mujer que se negaba a encajar en moldes ajenos. No quería transformarla en otra copia de los maniquíes que desfilaban en la gala. Quería, más bien, ofrecerle una armadura, algo que la envolviera y a la vez la liberara. Así fue como, tras atravesar corredores secretos del hotel, llegaron a una habitación reservada para los invitados más exclusivos. Allí, donde las paredes de terciopelo absorbían cualquier sonido, donde la luz dorada acariciaba suavemente los contornos de los muebles de madera oscura, Andrés detuvo su paso y giró hacia Valeria. Ella titubeó en la entrada, sus ojos grandes reflejando una mezcla de asombro y desconfianza. ¿Por qué confiar en un desconocido? ¿Por qué permitir que esa noche, ya tan extraña, continuara desbordando los límites de lo imaginable? Pero antes de que sus dudas pudieran consolidarse, Andrés, con la misma solemnidad de quien ofrece algo sagrado, señaló hacia un baño amplio, moderno y acogedor que se abría a un costado de la suite. Sobre la cama, reposaba un vestido envuelto cuidadosamente en papel de seda. A su lado, una caja con unos zapatos elegantes y discretos, y un pequeño neceser con elementos básicos para recomponerse, un gesto pensado, considerado, que hablaba de una preocupación que no encajaba con la imagen pública del magnate frío y distante. Valeria sintió una punzada de emoción y algo más primitivo, más visceral, un calor que comenzaba a nacer en su pecho, derritiendo poco a poco las capas de hielo que la vida había impuesto alrededor de su corazón. Con un susurro casi inaudible, agradeció y se dirigió al baño, cerrando la puerta tras de sí.
El agua caliente, cuando la envolvió, no solo lavó el barro y la humedad de su piel, sino también la tensión acumulada en sus músculos. Por primera vez en días, quizás semanas, Valeria se permitió respirar profundamente, dejando que el vapor despejara no solo su cuerpo sino también su mente. El reflejo en el espejo le devolvió una imagen que casi no reconocía, el cabello rubio cayendo en ondas sobre sus hombros, las mejillas sonrojadas por el calor, los ojos brillando con una chispa que creía perdida. Cuando emergió del baño, envuelta en el vestido nuevo, la transformación fue casi mágica. El tejido se deslizaba sobre su piel como una caricia, adaptándose a sus curvas de manera sutil pero innegablemente sensual. El color, un tono azul profundo que hacía juego con sus ojos, resaltaba su belleza natural sin artificios. Y aunque aún sentía el temblor de la incertidumbre bajo la piel, había en su postura algo más erguido, más firme, una dignidad tranquila, imposible de ignorar. Andrés, que esperaba de pie junto a una de las ventanas, se volvió al escucharla salir. Por un instante, todo el aire pareció abandonarle los pulmones. La visión de Valeria, ahora seca y resplandeciente, lo golpeó con la fuerza de una revelación. No era solo su belleza física, aunque era imposible no admirarla, sino la fuerza silenciosa que emanaba de cada poro de su ser, una mezcla intoxicante de vulnerabilidad y coraje. Sus miradas se encontraron en medio de aquel silencio denso, cargado de una electricidad que crepitaba en cada rincón. Ninguno de los dos dijo una palabra. No hacía falta. El lenguaje que hablaban ahora era otro, más antiguo, más verdadero. Andrés dio un paso hacia ella, lento, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper la magia. Valeria no retrocedió. Sentía su corazón martilleando en su pecho, sus manos sudando ligeramente, sus piernas temblando de una forma deliciosa y aterradora a la vez. No sabía si era correcto, no sabía si era prudente. Solo sabía que cada fibra de su ser la empujaba hacia él. Cuando finalmente se encontraron, no hubo preámbulos forzados ni frases hechas. Andrés alzó una mano para rozar su mejilla, apenas un roce, como si quisiera memorizar la textura de su piel. Valeria cerró los ojos, entregándose a la sensación. Y entonces, como si hubieran cruzado un umbral invisible, sus labios se encontraron. El primer beso fue lento, exploratorio, cargado de una ternura que desbordaba las defensas cuidadosamente construidas de ambos. Pero bastaron unos segundos para que el deseo contenido, el hambre de algo real, explotara entre ellos. Andrés profundizó el beso, sujetándola por la cintura, atrayéndola contra su cuerpo con una fuerza que no admitía dudas. Valeria respondió con igual intensidad, aferrándose a su camisa, buscando anclar en él toda la tormenta que llevaba dentro. No era solo un beso. Era una promesa silenciosa, una confesión muda de soledades compartidas, una chispa que, en cuestión de segundos, había prendido fuego a todo lo que creían controlar. Cuando se separaron, apenas unos centímetros, ambos respiraban agitadamente, como náufragos que acababan de alcanzar la orilla tras una lucha desesperada contra las olas. En los ojos de Andrés, Valeria vio algo que la dejó sin aliento, no era lujuria vacía ni capricho pasajero. Era necesidad. Era asombro. Era, quizás, el principio de algo que ninguno de los dos se había atrevido a buscar conscientemente. La noche, aquella noche que había comenzado con la lluvia implacable, acababa de cambiar para siempre. Cuando Valeria volvió al salón, el mundo pareció detenerse por un instante. Ya no era la mujer empapada y fuera de lugar que había atravesado el vestíbulo bajo una lluvia que la desnudaba ante todos. Era otra. La misma, pero diferente. Transformada no por el vestido que ahora llevaba, ni por el maquillaje sutil que apenas tocaba sus facciones, sino por la seguridad silenciosa que comenzaba a germinar en su pecho. El vestido azul profundo, escogido con un cuidado que ella aún no terminaba de comprender, se ceñía a su cuerpo como una extensión natural de su piel. Sus pasos eran firmes, aunque cada mirada que se clavaba en ella tuviera la intención de hacerla retroceder. Sabía que los ojos que la escaneaban no buscaban admirar, buscaban fallas, grietas, algo que pudieran usar para justificar el malestar que su mera presencia provocaba. Y sin embargo, no encontraban nada. Porque Valeria, sin saberlo, brillaba con una luz que no se podía falsificar. Una luz que desestabilizaba. Las mujeres más influyentes de la sala,
cubiertas de diamantes, sintieron esa amenaza de inmediato. Sus sonrisas se tensaron, sus espaldas se irguieron, sus ojos se entrecerraron con el filo de la envidia. ¿Quién era esa mujer que había llegado empapada, que se había refugiado en los brazos del anfitrión, y que ahora regresaba vestida como una princesa sacada de una historia sin final escrito? Los hombres no fueron más sutiles. Algunos la observaban con un deseo mal disimulado, otros con una suspicacia que rozaba la crueldad. Murmullos comenzaron a circular como serpientes silenciosas, que era una actriz en decadencia intentando llamar la atención, que era una amante nueva de Andrés, que era una oportunista, una intrusa, una farsa. Valeria lo sintió en el aire. Lo respiró. Cada paso que daba era una batalla invisible contra una fuerza que no se podía nombrar, pero que estaba allí, una marea de hostilidad envuelta en elegancia. A su lado, Andrés la guiaba con calma, como si no percibiera, o no le importara, el terremoto que ella generaba con su sola presencia. Su mano, rozando apenas la parte baja de su espalda, era el único ancla que la mantenía firme. Y, sin embargo, esa misma cercanía era la que comenzaba a llenarla de dudas. Porque si bien el gesto de Andrés había sido generoso, incluso íntimo, Valeria no podía evitar preguntarse qué lo había motivado realmente. ¿Era pura bondad? ¿Un capricho pasajero? ¿Un juego para desafiar a su propio mundo? ¿La había transformado en una provocación elegante contra sus iguales? La inseguridad comenzaba a abrirse paso por las rendijas de su calma recién conquistada, como una gota de tinta negra en un vaso de agua clara. Andrés, por su parte, parecía indiferente al murmullo del salón, pero por dentro, cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Sabía lo que estaba ocurriendo. Había vivido demasiado tiempo entre tiburones como para no reconocer el olor de la sangre en el agua. Pero esta vez no era su reputación la que estaba en juego. Era ella. Valeria. Y eso, por alguna razón que aún no se atrevía a explorar, le importaba más de lo que había previsto. A lo lejos, una mujer de cabello rojo intenso, con labios pintados del mismo color que la rabia, los observaba desde una mesa central. Era Camila Iriarte, una de las figuras más influyentes del círculo social de Andrés. Es modelo, inversionista, antigua amante. Y alguien que no aceptaba fácilmente ser desplazada. Su mirada era una daga afilada, y su sonrisa, cuando la esbozaba, parecía tallada en veneno. Valeria sintió la tensión de esa mirada como un escalofrío. Sintió que no era solo hostilidad lo que la rodeaba, sino algo más oscuro, más peligroso. Como si, al entrar en ese mundo, hubiera activado mecanismos que no comprendía del todo. Como si cada paso más cerca de Andrés la acercara también a un abismo invisible. Intentó recomponerse. Se repitió que solo estaba allí para entregar una carta, para cumplir una promesa. Pero su cuerpo no le creía. Su piel aún recordaba el roce de sus labios, el calor de sus manos, el fuego que había nacido en aquella habitación dorada y que, de alguna forma, seguía ardiendo. Pero el deseo, ese impulso que momentos antes los había envuelto como un hechizo, comenzaba a mezclarse con el miedo. ¿Qué quería realmente Andrés? ¿Qué buscaba de ella? ¿La había traído de vuelta al salón para protegerla, o para exponerla? La duda se volvió más pesada cuando escuchó, sin querer, una conversación fragmentada detrás de una columna de mármol. Dos hombres hablaban entre copas de vino, convencidos de que nadie los oía. Se referían a ella como la distracción perfecta. Decían que Andrés estaba jugando una de sus jugadas mediáticas. Que la estaba usando para tapar movimientos financieros más importantes. Que, como siempre, él no daba puntada sin hilo. Valeria sintió un vacío en el estómago. Sus pasos se volvieron inseguros. Su respiración se volvió más rápida, más superficial. Quiso buscar a Andrés, pero no lo vio. En un instante, se sintió sola otra vez. Como cuando entró empapada, como cuando todo el salón la devoraba con los ojos. ¿Y si todo había sido una fantasía? ¿Y si ese beso, esa conexión, esa ternura repentina, solo habían sido parte de un guión que no conocía? El corazón le latía tan fuerte que temía que alguien más pudiera escucharlo. Pero justo cuando estaba por retroceder, por buscar la salida, una mano cálida se posó en su muñeca.
Andrés estaba allí. La había visto tambalear, había leído en su rostro todo lo que ella no decía. No habló. Solo la miró. Y en esa mirada, Valeria volvió a ver algo que el mundo no podía ofrecerle: refugio. Aunque fuera solo por una noche. La noche, que hasta entonces había sido una sucesión de impresiones intensas y emociones encontradas, empezó a torcerse en una dirección mucho más oscura. La atmósfera dentro del salón parecía la misma: copas elevadas, risas educadas, música de fondo ejecutada con precisión matemática. Pero, bajo la superficie impecable, algo se movía. Algo que no tenía nada que ver con la filantropía ni con la ostentación habitual. Valeria, aún temblando ligeramente por la conversación que había escuchado, comenzó a observar los pequeños detalles que antes su mente nerviosa había pasado por alto. Los grupos que se formaban no eran casuales. Los intercambios de miradas eran más densos, cargados de mensajes silenciosos. Algunos de los invitados apenas disimulaban las carpetas discretamente guardadas en sus maletines de cuero de cocodrilo. Firmas, acuerdos, transacciones. Todo sucedía mientras el resto del salón aplaudía las subastas caritativas y posaba para las cámaras. Era un teatro perfecto. Un escenario lujoso para lavar negocios sucios bajo la máscara de la filantropía. Y ahora ella, sin quererlo, estaba atrapada en el centro de esa red. Valeria no era una experta en alta sociedad, pero la calle le había enseñado a leer señales de peligro mucho antes de que se hicieran explícitas. Y todo en esa gala, ahora que lo veía con nuevos ojos, gritaba advertencias. Las sonrisas demasiado amplias, los apretones de mano demasiado prolongados, las bromas lanzadas entre dientes que no alcanzaban los ojos. Su instinto le decía que debía irse. Que debía salir antes de que algo peor sucediera. Pero había algo que la retenía: Andrés. Y no solo por lo que sentía, ese vértigo dulce y devastador que aún palpitaba bajo su piel, sino también porque empezaba a sospechar que él tampoco era simplemente un invitado más. Lo buscó con la mirada y lo encontró, apartado en un rincón, conversando con dos hombres de aspecto imponente. La tensión en su postura era evidente para quien supiera mirar más allá de la sonrisa cortés. Andrés no estaba cómodo. Cada fibra de su cuerpo parecía lista para un combate inminente. Valeria sintió un nudo en el estómago. Estaba claro que él también jugaba su propio juego, uno peligroso y complejo, donde cada palabra podía ser un arma de doble filo. Quiso acercarse, pero se detuvo. No quería llamar la atención. No quería convertirse en una pieza vulnerable en un tablero que ni siquiera comprendía. Se limitó a observar, a tratar de entender. Fue entonces cuando lo vio. Un gesto sutil. Un intercambio rápido de documentos entre dos asistentes aparentemente anodinos. Una contraseña murmurada al oído. Un sobre abultado deslizado dentro de un bolso de diseñador. Y, como un relámpago en la noche, Valeria entendió: no era solo una gala benéfica. Era una operación de lavado de dinero a gran escala, cuidadosamente orquestada bajo los focos y las cámaras. El miedo se apoderó de ella, frío y despiadado. ¿Hasta qué punto estaba implicado Andrés? ¿Era cómplice? ¿Víctima? ¿O algo peor? Su mente corría más rápido que su respiración. Recordó las palabras que había oído antes: la distracción perfecta. ¿Habían usado su presencia para tapar movimientos estratégicos? ¿Había sido todo un montaje? Las dudas la carcomían, pero una certeza emergía con una fuerza aún mayor: si se quedaba más tiempo, su seguridad estaría en riesgo. No era parte de ese mundo. Y los errores, en mundos como ese, se pagaban caro. Mientras tanto, Andrés terminaba su conversación con los hombres y sus ojos buscaron inmediatamente los de Valeria. La encontró parada junto a una columna, pálida, rígida, con los labios apretados en una línea fina. Su mirada le bastó para entender que ella había visto demasiado. No lo dudó. Se acercó a ella con pasos largos, rápidos, que parecían ignorar la etiqueta de la gala. Cuando llegó a su lado, le susurró, apenas moviendo los labios, que necesitaban salir de allí. Ahora. Valeria, sin decir una palabra, asintió. No era una petición. Era una advertencia. Andrés tomó su mano,
esta vez sin disimulo, y la condujo a través del laberinto de pasillos y corredores ocultos que solo quienes conocían la anatomía secreta del hotel podían navegar. Atravesaron salas desiertas, puertas de servicio, escaleras que olían a metal oxidado. Cada paso era una carrera contra el tiempo, contra los ojos invisibles que, sin duda, ya sabían que algo no marchaba según lo planeado. Mientras huían, Valeria sentía su mente dividida en dos. Una parte de ella quería creer en Andrés, en el hombre que había visto en aquella habitación privada, en el gesto protector, en el beso que la había hecho olvidar el mundo. La otra parte, la que había sobrevivido a un mundo que no perdona la ingenuidad, gritaba que no debía confiar. Que tal vez estaba corriendo hacia un peligro aún mayor. Cuando finalmente salieron a un estacionamiento subterráneo, la respiración de ambos era pesada, pero no por el esfuerzo físico. Era el peso de todo lo no dicho, todo lo que aún colgaba entre ellos como una nube cargada de tormenta. Andrés buscó en su bolsillo y presionó un botón en un pequeño mando. Un auto negro, discreto y elegante, se encendió con un parpadeo de luces. Le abrió la puerta a Valeria, y sin decir una palabra, ella entró. Solo cuando ambos estuvieron seguros en el interior, con las puertas cerradas y el ruido del motor amortiguando el latido frenético en sus oídos, Andrés habló. Sus palabras fueron pocas, medidas, pero suficientes para romper lo que quedaba de la noche. No todo es lo que parece, Valeria. Ni ellos, ni yo. Y con esas palabras, mientras el auto desaparecía en la oscuridad de la ciudad aún mojada por la lluvia, Valeria comprendió que había cruzado un umbral del que ya no habría vuelta atrás. La ciudad parecía un espejo roto bajo la lluvia persistente, cada charco una herida abierta reflejando las luces distorsionadas de un mundo que ya no ofrecía refugio. El auto de Andrés se deslizaba por las calles mojadas con una urgencia contenida, como si compartiera la ansiedad silenciosa que llenaba el interior del vehículo. Valeria, sentada en el asiento del pasajero, mantenía la mirada fija en el parabrisas, observando cómo las gotas de agua se estrellaban y corrían, formando ríos improvisados que arrastraban la suciedad de la noche. En su pecho, el corazón seguía golpeando con fuerza, no solo por el miedo, sino también por la intensidad de todo lo que había vivido en tan pocas horas. No se atrevían a hablar. El silencio entre ellos no era incómodo, sino denso, lleno de preguntas sin respuesta, de confesiones suspendidas en el aire como relámpagos que aún no habían encontrado dónde caer. Finalmente, después de varios minutos de conducción en espiral, Andrés giró en una calle secundaria, más oscura, más solitaria. Detuvo el coche junto a un parque desierto, donde los árboles se mecían violentamente bajo el peso del viento y la lluvia. Apagó el motor, pero no hizo el menor intento de moverse. Simplemente se quedó allí, mirando hacia adelante, los dedos tamborileando suavemente sobre el volante. Valeria lo miró de reojo. Quería preguntar tantas cosas. Quería exigir respuestas. Pero algo en la rigidez de su postura, en la tensión visible en su mandíbula, le dijo que, tal vez, lo que Andrés necesitaba en ese momento no era un interrogatorio, sino la oportunidad de quitarse una armadura que llevaba demasiado tiempo soldada a su piel. Él fue el primero en romper el silencio. Su voz, cuando habló, era baja, áspera, como si cada palabra le costara más de lo que estaba dispuesto a admitir. Durante años, comenzó, sin mirarla, me he mentido a mí mismo. Me convencí de que podía caminar en medio de la basura sin ensuciarme. Que podía jugar el juego sin convertirme en ellos. Valeria giró el cuerpo ligeramente hacia él, abrazando sus propias piernas como si buscara protegerse del frío que ahora provenía de dentro. La fortuna de mi familia, continuó Andrés, todo este imperio, no es tan limpio como nos gusta hacer creer. Y yo lo supe desde que era un adolescente. Pero me dejé atrapar. Por comodidad. Por miedo. Por el maldito orgullo. Cada palabra era una confesión arrancada a la fuerza, un ladrillo arrancado de los muros de su vida cuidadosamente construida. No buscaba justificar sus actos. Solo estaba, por primera vez en mucho tiempo, siendo brutalmente honesto. Esta noche, hizo una pausa, exhalando con fuerza, esta noche iba a cambiarlo todo. Iba a usar la gala para desenmascararlos. Para derribar sus máscaras desde dentro. Valeria tragó saliva. Sintió como la magnitud de lo que estaba oyendo la envolvía como una ola gélida.
No era solo una fiesta. No era solo una traición social. Era una guerra silenciosa. Y ella había sido arrastrada a la primera línea sin saberlo. Andrés finalmente se volvió hacia ella. Sus ojos, oscuros y brillantes, la buscaron con una intensidad que la dejó sin aliento. No contaba contigo, dijo simplemente. No contaba con que una mujer empapada de lluvia, cargando una carta vieja y una promesa aún más vieja, me recordara quién era antes de todo esto. El nudo en la garganta de Valeria se hizo insoportable. Las lágrimas amenazaban con traicionarla, pero se obligó a mantenerse firme. No podía permitirse quebrarse. No ahora. Sin pensarlo demasiado, abrió la puerta del auto y salió bajo la lluvia. Necesitaba aire. Necesitaba espacio para procesar el torbellino que amenazaba con desgarrarla desde dentro. La lluvia la recibió como una vieja amiga, empapándola en segundos, pegando su vestido a su cuerpo, enredando su cabello dorado en hebras salvajes. Pero no le importó. Era honesto. Era real. Andrés tardó solo un instante en seguirla. Se acercó a ella sin prisa, permitiendo que cada gota de agua lavara lo que aún quedaba de máscaras entre ellos. Cuando estuvo a su lado, no dijo nada. Solo la miró. Valeria levantó el rostro hacia el cielo, dejando que el agua se mezclara con las lágrimas que ya no podía contener. Y fue entonces cuando, sin necesidad de palabras, Andrés la abrazó. No fue un abrazo de consuelo. Fue un abrazo de rendición. Allí, bajo la tormenta, dos almas rotas se encontraron en su verdad más pura. Se abrazaron como quien se aferra a la única cosa que importa en medio de un naufragio. Como quien ha pasado demasiado tiempo perdido y, por fin, ha encontrado un faro en la oscuridad. Valeria apoyó su frente contra el pecho de Andrés, sintiendo los latidos acelerados que respondían a los suyos. Y en ese latido común, en esa sincronía imperfecta, entendió que no todo había sido una farsa. Que, a pesar de las mentiras, a pesar del peligro, a pesar de todo, algo real había nacido entre ellos. Andrés deslizó sus dedos por su espalda, temblando no de frío, sino de emoción contenida. Y en un susurro que apenas superó el sonido de la lluvia, prometió: no voy a dejar que te hagan daño. No era una promesa vacía. Era un juramento. Uno que no dependía de las circunstancias, ni de los enemigos invisibles que aún nos rodeaban. Era un juramento nacido de algo mucho más fuerte que el miedo. Era amor. No en su forma complaciente, no en su forma idealizada, sino en su forma más cruda, más honesta, dos almas desgarradas que, bajo una tormenta implacable, decidían, contra toda lógica, aferrarse la una a la otra. Y así, mientras la ciudad seguía llorando sobre ellos, Valeria y Andrés sellaron en silencio el principio de algo que ni la noche, ni el miedo, ni el pasado podrían destruir. La madrugada llegó sin pedir permiso, arrastrando los restos de una noche que había sido, a partes iguales, revelación y cataclismo. La ciudad, aún húmeda por la tormenta, despertaba lentamente entre luces pálidas y sirenas lejanas. Los rascacielos parecían más silenciosos, como si también estuvieran conteniendo el aliento. En el corazón de ese nuevo día, Andrés Belmont se encontraba frente a un abismo que llevaba años evitando, la decisión de romper con todo lo que conocía. Horas después de haber abandonado la gala con Valeria, con el traje empapado y el alma al desnudo, había convocado a su equipo más cercano en las oficinas centrales de la empresa familiar. Su voz fue firme, sin titubeos. Esa misma mañana, daría una declaración pública. No habría comunicados estratégicos ni discursos preparados por asesores. No habría filtros. Solo la verdad. Las reacciones fueron previsibles: intentos de persuasión, amenazas veladas, súplicas disfrazadas de consejos. Pero Andrés no los escuchó. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Y lo haría. Con miedo, sí. Pero también con convicción. Cuando las cámaras se encendieron en la sala de conferencias de cristal que coronaba el edificio, los medios ya estaban alertas. El escándalo había comenzado a circular por redes y portales: rumores de corrupción, lavado de dinero, traiciones internas. Nadie sabía aún cuánto había de verdad.
Todos estaban allí para presenciar el derrumbe o la redención. Y entonces, Andrés habló. Su discurso no fue largo, pero fue devastador. Confirmó lo que muchos sospechaban, que su familia, por generaciones, había encubierto prácticas ilegales bajo la fachada de un imperio tecnológico impecable. Que él mismo había sido cómplice silencioso por demasiado tiempo. Pero, más importante aún, que ya no lo sería. Renunció en vivo. A la presidencia. A la fortuna. A la herencia que lo había encadenado. Lo hizo con la serenidad de quien no pierde, sino que se libera. Y en sus últimas palabras, sin mencionarla por nombre, dedicó todo ese acto de rebeldía a alguien que le había recordado que aún podía mirar su reflejo sin avergonzarse. La noticia explotó como una bomba en la ciudad. Las acciones cayeron. Los medios se desbordaron. Las redes se incendiaron. Algunos lo llamaron traidor. Otros, héroe. Pero él no se quedó a escuchar. Horas después, cuando las cámaras se apagaron y los teléfonos seguían vibrando sin cesar, Andrés caminó solo por la calle, sin choferes, sin guardaespaldas, sin asistentes. Solo él, su sombra, y el eco de un mundo que ya no le pertenecía. Llegó a un pequeño café en la zona costera, donde Valeria lo esperaba. Habían acordado encontrarse allí, lejos de los focos, lejos del ruido. Ella lo vio entrar desde la ventana. Vestía ropa sencilla, el cabello recogido con descuido, los ojos aún rojos de todo lo vivido. Pero al verlo, se puso de pie de inmediato. Andrés sonrió. Una sonrisa real. Libre. No hablaron mucho. No lo necesitaban. A veces, las palabras sobran cuando el alma ya se ha dicho todo. Decidieron ir a pie hasta el mar. El camino era silencioso, solo interrumpido por las gaviotas y el sonido lejano de las olas rompiendo contra las piedras. Cuando llegaron a la playa, se detuvieron. El cielo, como si entendiera el momento, dejó caer una lluvia suave, tibia, casi compasiva. Ninguno buscó refugio. Al contrario. Avanzaron hacia la orilla tomados de la mano, dejando que el agua les empapara la ropa, el cabello, la piel. Valeria alzó la vista y giró sobre sí misma, riendo por primera vez en mucho tiempo. Una risa limpia, de esas que nacen en lo más profundo y que solo emergen cuando el dolor ha sido purgado. Andrés la observó, hipnotizado, sintiendo que en ella se contenía todo lo que el dinero jamás le había dado. Y entonces, sin importarles el mundo, se abrazaron bajo la lluvia. Ya no había trajes. Ya no había títulos. No había pasado que los encadenara, ni futuro que los asfixiara. Solo el presente. Solo ese instante. Ese beso que se dieron allí, con los pies en la arena húmeda y el alma abierta de par en par, no fue como el primero. No fue urgente ni tembloroso. Fue profundo. Tranquilo. Cierto. Fue un beso que decía, estamos aquí. Sobrevivimos. Empezamos. Y así, bajo el mismo cielo que los había visto romperse, Valeria y Andrés renacieron. No como la joven empapada que cruzó un salón lleno de máscaras. No como el heredero que finalmente dijo basta. Sino como dos seres humanos que, pese a todo, decidieron creer en el amor. En su forma más honesta. En su forma más valiente.